Diana sostenía con una convicción que le nacía desde lo más profundo del pecho que su padre era inocente, y al escucharlo, tú, mirándolo de frente, con la mandíbula tensa y los ojos cargados de una rabia que apenas lograbas contener, repetías exactamente lo mismo, que ese hombre, el mismo que todos señalaban, era inocente. El silencio que se instalaba entre ambos, espeso, incómodo, parecía confirmar lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Como dicen por ahí, el silencio otorga, y ese mutismo pesaba como una losa sobre la memoria de tu madre asesinada, sobre la casa, sobre cada rincón donde aún parecía flotar su presencia. Con voz quebrada, pero firme, dejabas claro que, fuera quien fuera el responsable, fuera quien hubiera acabado con la vida de tu madre, Diana no tenía ninguna culpa. Diana, que había llegado a esa casa envuelta en mentiras, que había logrado entrar gracias a su cercanía con Oli, aprovechándose de su fragilidad, de su condición, manipulándola con una dulzura que muchos confundieron con vocación y otros con oportunismo. Y sin embargo, pese a todo, Diana no le había hecho absolutamente nada malo a Oli, todo lo contrario. Había logrado avances que nadie más consiguió, había conectado con ella, había sabido leer sus silencios, interpretar sus miedos, acompañarla en sus crisis con una paciencia que parecía infinita. Como terapeuta, Diana había sido un pilar, y eso tú lo sabías, aunque te doliera admitirlo. Pero también sabías que para la otra persona, para el padre de Oli, todo eso era imposible de comprender, porque él no había estado presente durante esos años de lucha silenciosa, de noches en vela, de retrocesos y pequeños triunfos que para cualquiera pasarían desapercibidos. Él, desde su rol de padre, se aferraba a la certeza de que solo él sabía que era lo mejor para su hija, Oli, y esa convicción lo llevaba a cerrar filas, a levantar muros contra cualquiera que osara cuestionar sus decisiones. No estaba dispuesto a permitir que hablaran a sus espaldas, que juzgaran su manera de criarla, ni mucho menos que amenazaran a la única persona que había conseguido ayudarla de verdad. La idea de perder a Diana, de que alguien la apartara de Oli, simplemente no le cabía en la cabeza. La tensión escalaba cuando tú, con el dolor aún fresco por la muerte de tu madre, lo acusabas de querer dejar a su hija en manos de una desequilibrada. La palabra resonaba como un golpe seco en el aire. Y él reaccionaba de inmediato, dolido, furioso, exigiendo respeto por su propio duelo, negándose a que nadie pusiera en duda la profundidad de su sufrimiento. La muerte de su madre, la tuya, era una herida abierta, y no iba a permitir que nadie la utilizara como argumento para desacreditar sus decisiones. Con respecto a Diana, aceptaba que no compartieran su forma de criar a Oli, pero no toleraría que se metieran en su casa a imponer opiniones, a dictarle cómo debía actuar como padre. Y si esa intromisión continuaba, la solución era clara y dura, que esa persona se marchara de su casa. En otro escenario, lejos de ese enfrentamiento, Luis Emilio hablaba con un entusiasmo casi juvenil. Comentaba, con una sonrisa que delataba más de lo que pretendía ocultar, que la joven, Jessica, había superado todas sus expectativas durante el viaje. La describía impecable, profesional, encantadora. Reía al recordar los momentos compartidos, las conversaciones largas, la sensación de haber disfrutado como hacía tiempo no lo hacía. Para él, todo había sido placentero, tanto en lo laboral como en lo personal. Tanto, que ya había tomado una decisión sin consultar, había solicitado el traslado de Jessica a la sucursal de Rosario Norte, convencido de que así se asegurarían discreción, cercanía, control. Pero esa decisión no caía bien. La otra voz, sorprendida, casi indignada, le preguntaba quién le había pedido que hiciera tal cosa. Dejaba claro que Jessica debía quedarse, que su lugar estaba ahí, trabajando a su lado. El nombre de Ángela González aparecía entonces como un fantasma del pasado, como un recuerdo incómodo de cómo habían terminado las cosas antes, de las consecuencias de mezclar lo profesional con lo personal. Luis Emilio intentaba restarle importancia, separando situaciones, asegurando que lo de Ángela no tenía nada que ver, que lo de Jessica era distinto, que esta vez todo estaba bajo control. Sin embargo, la inquietud persistía. Se le preguntaba qué había pasado realmente en ese viaje que, en teoría, era más de placer que de negocios. Y Luis Emilio, sin titubear, respondía que había sido uno de los más placenteros de su vida. Confesaba, casi sin darse cuenta, que hacía mucho tiempo no disfrutaba tanto de la compañía de una mujer, de una conversación profunda, de una conexión que sentía mutua, correspondida. En sus palabras se colaba una verdad que aún no se atrevía a mirar de frente, que detrás de las decisiones laborales, de los traslados y las excusas, había emociones, deseos y una necesidad de afecto que lo empujaban, una vez más, a cruzar límites que ya antes le habían traído dolor.
Desde ese instante, con una determinación que no dejaba espacio para dudas ni retrocesos, quedó claro que todo el tema estratégico comunicacional ya no pasaría por las manos de Vanessa. Él lo dijo sin titubear, con la voz firme pero cargada de una tensión que delataba viejas fricciones y decisiones postergadas. A partir de ahora todo lo vería directamente con Jessica. Jessica, con su carácter meticuloso, con su mirada siempre analítica y ese pasado de luchas silenciosas por ser reconocida, sería su nueva aliada. Trabajarían juntos, codo a codo, enfrentando no solo los desafíos profesionales, sino también las heridas que ambos arrastraban. Él estaba convencido, o al menos quería convencerse, de que sería lo mejor para los dos. Lo repitió como un mantra, casi como una promesa que intentaba ahogar el eco de la culpa por dejar a Vanessa al margen, sabiendo que ella siempre había sido un pilar, pero también un espejo incómodo de sus propias contradicciones. El teléfono sonó y la voz cambió de registro al responder: «Aló, subprefecto». El subprefecto, figura de autoridad dura y exigente, no toleraba errores. Él le informó que había estado observando al comisario, tal como se lo había ordenado. Y ahora podía confirmarlo, el comisario había andado intrusando en su oficina. No era solo una falta administrativa, era una amenaza directa, una invasión que despertaba viejos temores de traición y corrupción. El subprefecto había tenido razón, y reconocerlo implicaba aceptar que el peligro estaba más cerca de lo que todos querían admitir. Mientras hablaba, sentía como el peso de la jerarquía y de los secretos no dichos se le acumulaban en el pecho, como si cada palabra pronunciada lo atara más a una red de lealtades forzadas y silencios obligatorios. El recorrido por el departamento comenzó con una descripción casi mecánica, pero en el fondo cargada de ilusiones. Explicó que ese departamento y todos los otros del sector estaban muy bien conectados, que bastaba caminar unos pasos para estar en el metro, que la ubicación era privilegiada y el barrio, simplemente exquisito. Pero detrás de esas frases se escondía algo más, el deseo de empezar de nuevo, de encontrar un espacio donde las decisiones no estuvieran siempre marcadas por el pasado. Se dirigió a Maka, buscando su aprobación, su complicidad, como si en sus ojos pudiera leer la confirmación de que esa elección no era solo racional, sino también emocionalmente correcta. Cuando Maka preguntó, con una mezcla de ansiedad y esperanza, cuándo podrían entregar el departamento si todo salía bien, la respuesta fue casi inmediata: podría ser suyo incluso al día siguiente. Esa posibilidad encendió una chispa de alegría, una ilusión que contrastaba con la pesadez de las conversaciones previas. Maka imaginó ese lugar como un refugio, como el escenario de una vida distinta, lejos de las miradas inquisidoras y de los secretos que la asfixiaban. Pidieron un momento para esperar a alguien más. Y entonces apareció Karina, a quien todos llamaban Kina. Llegó con una sonrisa que intentaba disimular los nervios, consciente de que cada decisión importante debía pasar por ella, por su aprobación, por su intuición siempre alerta. La presentaron y las risas intentaron aliviar la tensión, pero bajo esa cordialidad se movían corrientes profundas de expectativas y miedos. Cuando Víctor preguntó si iban a vivir juntas, Maka respondió con naturalidad, pero también con orgullo contenido, que sí, que aunque Cari era su amiga, también era su pareja. Cari, presente en cada palabra aunque no estuviera físicamente allí en ese momento, representaba para Maka un ancla emocional, alguien con quien compartía no solo un proyecto de vida, sino también el peso de haber tenido que luchar por su lugar en un mundo que muchas veces las miró con prejuicio. La reacción fue de aceptación, incluso de celebración, y esa pequeña validación tuvo un eco profundo en el corazón de ambas. Víctor los invitó entonces a subir a ver el departamento. Cada escalón que daban parecía simbolizar un paso hacia una vida nueva, pero también hacia decisiones que no admitían marcha atrás. Mientras subían, los silencios se llenaban de pensamientos no dichos, de preguntas sobre el futuro, de temores a repetir errores del pasado. En otro punto de la ciudad, casi al mismo tiempo, alguien se dirigía a Luis Emilio. Lo saludó con respeto, consciente de que Luis Emilio acababa de regresar de un viaje que, más que descanso, había sido una huida momentánea de conflictos que lo perseguían desde hacía años. Le dijo que quería conversar algo con él, algo que no sería fácil de escuchar, una noticia que, en palabras simples y crudas, le caería como una patada en el estómago. Luis Emilio, hombre de aparente fortaleza, sintió un presentimiento oscuro recorrerle la espalda. Sabía que su historia estaba llena de decisiones postergadas, de errores que aún no habían pasado factura, y en el fondo temía que ese momento hubiera llegado. Así, entre estrategias que cambiaban de manos, oficinas vulneradas por el comisario, alianzas forjadas con Jessica, heridas abiertas con Vanessa, ilusiones de un hogar compartido entre Maka,
Karina y Cari, y la inminente revelación que pendía sobre Luis Emilio, todos los personajes avanzaban, cada uno a su manera, hacia un punto de quiebre. Las miradas cargadas de significado, los silencios densos como muros, las palabras dichas a medias y las que aún no se atrevían a pronunciar, tejían una red de tensiones donde cada decisión, por pequeña que pareciera, estaba destinada a marcar el rumbo de sus destinos y a enfrentarles, tarde o temprano, con aquello que más temían reconocer de sí mismos.